Buen día. En esta ocasión les hablaré sobre el pseudocódigo. ¿Qué es el pseudocódigo? Es una forma de expresar los distintos pasos que va a realizar un programa, de la forma más parecida a un lenguaje de programación. ¿Cuál es su principal función? Su principal función es la de representar por pasos la solución a un problema o algoritmo, de la forma más detallada posible, utilizando un lenguaje cercano al de programación. ¿Por qué no se puede ejecutar un pseudocódigo en un ordenador? No puede ejecutarse ya que entonces dejaría de ser pseudocódigo, como su propio nombre indica. Se trata de un código falso. Pseudo igual falso. Es un código escrito para que lo entienda el ser humano y no la máquina. ¿Por qué aprendemos a escribir un pseudocódigo? Para la resolución de un problema, permite hacer mucho más sencilla su programación en un lenguaje convencional. Por lo que si estás interesado en comenzar tu formación como programador y no tienes conocimientos previos, resulta muy recomendable y conveniente formarse en pseudocódigo antes de empezar a estudiar cualquier lenguaje de programación. ¿Cómo considerar el pseudocódigo? Podemos considerar el pseudocódigo como un lenguaje intermedio que se encuentra en medio de nuestro propio lenguaje y el lenguaje de programación que entiende el ordenador. Características del pseudocódigo. Su principal característica es de representar un método que facilita la programación y solución del algoritmo del programa. También se caracteriza por una forma de representación fácil de utilizar y de manipular, que simplifica el paso del programa al lenguaje de programación. Otra característica que tiene el pseudocódigo es su independencia al código en el que se va a escribir el programa, proporcionando un método que facilita la posterior programación y la resolución del algoritmo del programa. Ventajas y desventajas del pseudocódigo. Tener un programa escrito en pseudocódigo facilita la tarea de programar el lenguaje formal y mejorar la calidad en la resolución de problemas, además de reducir el espacio necesario a la hora de desarrollar un problema. El pseudocódigo llega donde el diagrama flujo no lo hace. La solución de un diagrama de flujo suele ser la ideal, pero no suele ser fácil de implementar al crear el programa. El pseudocódigo permite que el diseño del programa y su implementación sea muy parecido. Una de las desventajas del uso del pseudocódigo es la falta de normas, que puede hacer que la lógica de un programa resulte complicada de ver por el programador que va a implementar este pseudocódigo. Además, en el caso de problemas muy extensos, puede llegar a ser difícil de entender. Para escribir programas utilizando pseudocódigo es necesario seguir unas pautas o normas de síntesis para que puedan ser leídos y comprendidos por los programadores a la hora de pasarlos a un lenguaje de programación. Es muy útil utilizar herramientas que faciliten esta escritura de pseudocódigo, como es el caso de Zinc, que asiste con un simple e intuitivo pseudolenguaje en español y además incluye un editor de diagramas de flujo. Opciones del lenguaje. El lenguaje que utilizamos para construir el pseudocódigo no es estándar. Podemos añadir o eliminar algunas reglas de síntesis sin ningún problema en la opción Configurar opciones del lenguaje, perfiles. Podemos escoger las características del pseudocódigo que vamos a utilizar.
Existen tres alternativas. Escoger un perfil que define un pseudocódigo utilizando en distintos centros educativos y universidades. Perfil flexible. Este código por defecto y es muy exigente con las reglas que hay que utilizar para escribir el pseudocódigo. Perfil estricto. Establece unas reglas que hacen que el pseudocódigo se parezca más a un lenguaje de programación. Se debe definir las variables y sus tipos. Las instrucciones deben terminar en punto y coma. Estructura de un algoritmo en pseudocódigo. Todo algoritmo en pseudocódigo tiene la siguiente estructura general: proceso sin título, acción 1 y acción 2. Acción N, fin de proceso.